Continuamos. Ahora bien, los médicos de siempre han aplicado esto del tratamiento anímico. Sin saberlo, lo han hecho. Por tratamiento anímico vamos a entender que el médico intenta provocar estados de ánimos positivos para ayudar así a la curación del enfermo, ¿sí? Ahora, hay una palabra clave acá que es ensalmo. Ensalmo sería el poder de la palabra, ¿sí? Es cuando un conjunto de oraciones o conjuros tiene poder para sanar a los enfermos. Esto los curanderos lo han utilizado de siempre. Por ejemplo, la palabra, el hechizo, ¿sí? Tiene un hechizo la palabra sobre la persona. Más cuando esta persona está puesta en un lugar de sujeto de supuesto saber. Por ejemplo, en una tribu nativa va a estar el curandero y una persona tiene algún tipo de dolencia. Va con el curandero le dice algunas palabras e inmediatamente se le va la dolencia. Ahí estamos viendo que la palabra tiene un poder ensamblador, ¿sí? Tiene un poder de ensalmo, perdón, no ensamblador, sino de ensalmo. Ahora comenzamos a comprender el ensalmo de la palabra. La palabra va a ser un buen medio para alterar los estados anímicos. Desde que los médicos han reconocido la importancia del estado de ánimo para la curación del enfermo, han tratado siempre, como les dije recién, conseguir el estado anímico más favorable y así ayudar a la curación del mismo, del enfermo. Un ejemplo simple del tratamiento anímico va a ser la hipnosis, ¿sí? La hipnosis lo que intenta hacer es hacer que el sujeto entre en un estado de trance hipnótico para que en ese momento se lo pueda sugestionar. Trabajos de hipnosis en la época de Freud, sobre todo lo que les llamó la atención, fueron los de Charcot y los de Bernheim, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Se obtiene el ingreso en el estado hipnótico apalabrándole. Por ejemplo, se agarraba un péndulo, se lo movía y decía de que el sujeto va a empezar a entrar en un estado de trance, se le van a pesar los ojos y se va a dormir. Cuando el sujeto estaba supuestamente dormido, lo que se hace es dictarle alguna orden. El ejemplo que les voy a dar ahora es el de la sugestión post-hipnótica. Se le da alguna orden. Por ejemplo, en el caso de la alucinación negativa que menciona aquí, se le va a decir que no va a haber el borrador. Bien, lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de alucinación negativa. Ahora va a aparecer un amigo mío que ha sido hipnotizado y le he dicho que no podrá ver un borrador. Remigio, volviendo y despertando. ¿Qué tengo yo acá? Nada. ¿Nada? Nada. Muchas gracias, Remigio. Bien, esto que hicimos aquí es un ejemplo de una alucinación negativa. Como hemos visto recién en el ejemplo, apalabrándolo, hice que entrara en un trance hipnótico. Dice que entrara en un trance hipnótico. Y lo que hice fue inducirlo a una alucinación negativa, es decir, que en su campo perceptivo, algo que está, él no lo podrá ver. Pero también se puede utilizar la hipnosis en los casos de sugestión post-hipnótica, porque después de la hipnosis tiene un gran efecto. Por ejemplo, vamos de cuenta que mi amigo que salió recién, lo hipnotizo y le digo que cuando salga afuera, sin ninguna razón, va a saltar. Dicho y hecho. Sale del trance hipnótico, no recuerda nada del momento de la hipnosis, de lo que yo le dije, y va a salir afuera y va a saltar, sin motivo alguno. Claramente, esto es un ejemplo de cómo se da el impacto de lo anímico por sobre lo corporal. ¿Sí? Pensemos que Freud habla de una relación recíproca entre ambos, cuando los médicos creían que lo corporal operaba sobre lo anímico, en los casos en que se consideraba lo anímico. Freud rompe con esta idea y dice que hay una relación recíproca entre anímico y corporal. Ahora bien,
La hipnosis se la podría utilizar para quitar dolencias o síntomas o para trabajar, por ejemplo, con adicciones tales como el alcoholismo, como la anorexia, como neurosis, como problemas del sueño, etc. Pero la hipnosis también tenía sus limitaciones. ¿Qué limitaciones tenía la hipnosis? Es que la hipnosis puede producir una habituación a ella, es decir, que el individuo, si fue hipnotizado 10 veces, a medida que sea hipnotizado más veces, va a perder efectividad la hipnosis. Además de que genera una dependencia a la figura del hipnotizador o del médico. Para Freud, los médicos deberían estar familiarizados con este método, ya que tiene una gran utilidad terapéutica. Pero un gran problema es que no todo el mundo puede ser hipnotizado. Las personas que tienen neurosis eran las personas más difíciles de hipnotizar, sobre todo porque operaba la llamada resistencia. Si se les pide que hagan un sacrificio simple, por ejemplo, como saltar o abrir un paraguas, lo podía hacer con facilidad. Pero si se pedía algo que era de un sacrificio mayor, era muy difícil que lo lleve a cabo la persona que está siendo hipnotizada. Por ejemplo, a alguien se lo puede hipnotizar y decir que va a ser un conejo y saltar. Perfecto, va a actuar como conejo y va a saltar. Pero si el hipnotizador, por ejemplo, se desubicaba y le pedía que se saque la ropa, inmediatamente volvía del estado de trance hipnótico el hipnotizado y decía que no. ¿Por qué? Porque opera una resistencia. En cosas simples sí, pero ya en cosas que piden un sacrificio mayor, era muy difícil poder hipnotizar al sujeto. En síntesis, la sugestión no tiene asegurado el triunfo sobre la enfermedad. Por eso, con una hipnosis no se consigue grandes resultados para perturbaciones graves. Otro problema revela la debilidad de la sugestión, porque solo va a conseguir quitar síntomas por un lapso breve de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, damos de cuenta que se presentaba un paciente histérico que supuestamente no podía caminar y se descubría que esta persona no tenía ninguna afección orgánica, entonces era más bien algo de lo anímico por sobre lo corporal. Se le da la orden en el momento de la hipnosis de que va a poder caminar, ¿sí? Entonces, esta persona, cuando sale del trance, camina, pero por un lapso breve de tiempo, porque luego va a volver el síntoma y no va a poder volver a caminar. Entonces, lo que vemos aquí es que el síntoma se quita por un lapso breve de tiempo. No es tan efectivo, sumado a que genera habituación, sumado a que genera dependencia en la figura del médico. Para cerrar este texto, recuerden que es tratamiento psíquico del alma, ¿sí? Mejor dicho, tratamiento psíquico. Por psíquico entendemos el alma, entonces puede ser tratamiento del alma, pero Freud lo va a entender desde el alma. Rompe en este texto Freud con la idea de que lo corporal es más importante que lo anímico y opera por sobre lo anímico. Freud propone una relación de reciprocidad entre lo anímico y lo corporal. Ejemplo de esto son las expresiones de las emociones: miedo, ira, atención, voluntad, expectativa, tanto angustiada como esperanzada. Para finalmente dar el ejemplo de la hipnosis, por ejemplo, a las alucinaciones negativas o la sugestión posthipnótica. Espero que les haya quedado claro este texto. Seguiremos ahora con el siguiente, que sería el texto de Max Schur, ¿sí? Que estaremos viendo enfermedad y muerte en su vida y en su obra.